Hola, en esta oportunidad vamos a hablar de las potencias, su definición, algunas de sus propiedades para poder llegar también a partir de esta definición de potencia a la definición de raíces y demostrar también a partir de eso algunas propiedades de raíces. Más tarde llegar también a la definición de logaritmo y demostrar propiedades de logaritmo. Veamos entonces, una potencia podemos entender como una multiplicación iterada, es decir que en este caso es la base lo que se repite, el factor lo que se repite, y eso va a estar representado por la base de la potencia, y la cantidad de veces que se repite corresponde entonces al exponente. Entonces una potencia tiene su respectiva base y exponente y nos da un resultado. La base entonces, que en este caso es b, es el factor que se repite, y c la cantidad de veces que se repite este factor. Como por ejemplo, si es 2 elevado a 3, significa que es 2 por 2 por 2, ¿cierto? Esto es una multiplicación iterada o repetida y que es, ¿cierto?, 8. Base, exponente y el resultado de la potencia. A partir de esta definición de potencia podemos también obtener la definición de raíz. B elevado a c es igual a si y solo si b es igual a una raíz de índice c con cantidad subradical igual a. ¿Bien? Apreciándolo visualmente da la impresión de que lo que ocurre es que el exponente de la potencia pasa al otro lado, ¿cierto?, como índice de la raíz. Entonces, si eso es lo que tenemos como definición de raíz, podemos entender que esto escrito, ¿cierto?, como raíz, esta misma potencia escrita como raíz, sería equivalente a escribirlo así, que es una raíz de índice 3 de 8, es decir, ¿qué número elevado a 3 da 8? Y eso sería, ¿cierto?, el 2. ¿Ya? Vamos a ver entonces algunas propiedades de raíces. Primero vamos a ver cómo se van comportando algunos ejemplos de algunas raíces y cuándo esto es una solución real. Y también a partir de esto entonces cuáles son las propiedades que vamos a utilizar, cuáles son las propiedades de raíces que vamos a demostrar y qué propiedades de potencia vamos a utilizar. Propiedades de potencias, ¿cuáles tenemos? Aparte de algunos resultados que dan directamente de la definición de potencia, tenemos la propiedad de multiplicación de potencias de igual base, ¿verdad?, que se conserva la base y se suman los exponentes. Tenemos la división de potencias de igual base, en que se conserva la base y se restan los exponentes. Tenemos también potencia de una potencia, donde se conserva la base y se multiplican los exponentes. ¿Cuál se me va quedando? También tenemos la multiplicación y división de potencias de igual exponente, donde se conserva el exponente y se multiplican o dividen las bases respectivamente. Eso básicamente, de esas propiedades nos vamos a acordar para ir aplicándolas en la demostración de las propiedades de raíces. Y veamos cómo se comportan entonces las raíces y qué restricciones vamos a tener en el conjunto de los números reales. Un ejemplo de raíz, entonces, entendiéndolo a partir de la definición de raíz. Un ejemplo de raíz, por ejemplo, la raíz cúbica de 27. También podemos calcular la raíz cúbica de menos 27. Vamos a intentar también con la raíz de índice 4 de 16. Vamos a ver qué pasa con la raíz de índice 4 de menos 16. Veamos también la raíz cuadrada de 4, que también se puede escribir, esta es la notación especial, raíz de 4, cuando no aparece el índice significa que es un índice 2. ¿Qué ocurre también con la raíz cuadrada? No vamos a poner el índice, ya sabemos que es un 2. De 4 también, de menos 4, perdón. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 1? Raíz cuadrada de menos 1. ¿Ya? Y pongamos aquí, tenemos espacio. ¿Qué pasa con la raíz de 0 en distintos índices? Hay de índice 2, de índice 3. Veamos qué va pasando, ¿ya? Según la definición, lo que estamos buscando es, entendiéndolo como una potencia, la base de esta potencia. Es decir, ¿qué número elevado a 3 da 27? Y sabemos que ese número es el 3. 3 por 3 por 3 da 27. ¿Qué número elevado a 3 da menos 27? En este caso sería el menos 3. Menos 3 por menos 3 por menos 3. Hay una cantidad impar de menos. Va a dar signo menos, entonces el número, el resultado. Acá tenemos raíz
de índice 4 de 16. ¿Qué número elevado a 4 da 16? Ese es el 2. Y acá, ¿qué número elevado a 4 da menos 16? Lo más obvio sería, o lo que la impresión que da es que sería algo parecido a esto, pero en realidad, al elevar a 4, por ejemplo, el 2, ya sabemos que no da menos 16, da 16. Pero si elevamos a 4 el menos 2, ahora aparece una cantidad par de signos menos en esa multiplicación, por lo tanto el producto debe ser con signo más, debe ser mayor que 0 en este caso. Entonces no nos va a dar menos 16, aunque sea el 2 elevado a 4 o el menos 2 elevado a 4, no lo podemos obtener entonces en los números reales. Tiene una solución que no se encuentra en el conjunto de los números reales. Esta solución no es real. El problema que tenemos, y que vamos a seguir viéndolo más adelante, es que en raíces de índice par, ya que hablé, ¿cierto?, de cantidad par o impar de signos menos, si es que da positivo o negativo, entonces en raíces de índice par, cuando la cantidad subradical, que es esto, lo que está bajo raíz, cuando la cantidad subradical es menor que 0, entonces no tiene solución real. Esa va a ser la restricción que vamos a usar de aquí en adelante. Entonces, para raíces de índice par, requerimos cantidades subradicales iguales o mayores que 0. ¿Ya? Esa va a ser nuestra restricción. Y digo mayores o iguales porque la raíz de 0, raíz cuadrada de 0 es 0. ¿Qué número elevado a 2, que es el índice que va acá, da 0? El 0. ¿Y qué número elevado a 3 da 0? También es el 0. ¿Ya? Así que iguales o mayores que 0 son posibles soluciones cuando tiene solución real cuando el índice de la raíz es par. Tenemos aquí la raíz de 4. ¿Qué número elevado a 2 da 4? Es el 2. ¿Qué número elevado a 2, ¿cierto?, da menos 4? Nuevamente, este valor no es un número real. ¿Ya? Nuevamente tenemos índice par, cantidad subradical menor que 0, entonces no es una cantidad real. Raíz de índice 2 de 1. ¿Qué número elevado a 2 da 1? El 1. ¿Y qué número elevado a 2 da menos 1? Tampoco tenemos una cantidad real que nos dé ese valor. Cuando hablemos entonces de números, cuando vayamos al conjunto de los números complejos, partimos por esta situación, ¿ya?, que es una solución no real y parte, ¿cierto?, por la definición de la unidad imaginaria, que es precisamente raíz de menos 1. Estas raíces que no tienen soluciones en el conjunto de los números reales, entonces dan origen a otro conjunto numérico que no vamos a trabajar ahora, que es el conjunto de los números complejos, partiendo por la unidad imaginaria que es raíz de menos 1. Raíz de menos 1 es igual a i, que es un número imaginario, ¿cierto? No está en el conjunto de los números reales. Esa es entonces nuestra restricción para trabajar de ahora en adelante. Bueno, hay propiedades también de raíces que podemos ir demostrando. Está cuando tenemos una multiplicación de raíces de igual índice. Se conserva el índice, se multiplican en una misma cantidad subradical las cantidades subradicales. División de raíces de igual índice, raíz de una raíz. Y también hay una propiedad de cómo podemos transformar una raíz directamente a potencia, lo que no es precisamente la definición de raíz que habíamos visto antes, otra cosita. Veamos entonces, voy a partir por esa última que nombré. Cuando tenemos una raíz de índice, digamos, n, de una cantidad subradical, que es una potencia de base x exponente m, y esto lo podemos transformar a una potencia donde la cantidad subradical es sx y un exponente fraccionario. ¿Ya? Con propiedades y definición de potencias, perdón, definición de raíz, propiedades de potencia y definición de raíz, podemos dar solución a esto. Voy a partir entonces por esta propiedad. Partir diciendo que esta es una cantidad que debe tener algún valor, que le voy a llamar y. No estoy diciendo cuál es ese valor, solamente estoy diciendo algún valor debe tener, le llamamos y. Y aplicando definición de raíz, decimos que este índice, visualmente lo que ocurre es que pasa al otro lado, ¿cierto?, como exponente, y nos quedaría esto. A continuación lo que podemos hacer es elevarlo todo a un mismo exponente, un mismo valor. Esto que está aquí y esto que está aquí lo vamos a elevar a la misma potencia.
vamos a elevar esto a 1 partido n, y para que se mantenga la igualdad, lo que tenemos aquí también lo elevamos a 1 partido n. ¿Ya? Entonces se mantiene la igualdad, no hay problema. A continuación tenemos potencia de una potencia en ambos casos, que lo que se hace, se conserva la base y se multiplican los exponentes. Este producto es un número multiplicado por su inverso multiplicativo. Significa que da exponente 1. En cambio acá, m multiplicado por 1 partido n sería m partido n. Finalmente, i elevado a 1 por definición de potencia es i. ¿Ya? O una vez i, ¿verdad? Y esto nos da x elevado a m partido n, como ya lo teníamos. Hemos llegado entonces que y es igual a la expresión que está aquí. Como también y es igual a la expresión que está acá. Por transitividad decimos entonces que esta propiedad queda demostrada. Entonces una raíz que nos aparece podemos transformarla en potencia, como aparece ahí. ¿Qué otra propiedad tenemos? Raíz de una raíz. Pensemos también entonces en raíz de una raíz. Tenemos un radical y aquí una cantidad subradical que también es una raíz. La voy a anotar así. La propiedad nos dice, en una raíz de una raíz, que se multiplican los índices de la raíz y se mantiene la cantidad subradical de acá. ¿Ya? La misma estrategia, vamos a decir que esta cantidad que está ahí se llama y, es igual a y. La resolvemos. El índice de la raíz que está acá pasa al otro lado como exponentes, por definición, ¿cierto?, de raíz. Por definición de raíz pasa al otro lado como exponente. Y vamos a repetir el proceso. Ahora, por definición de raíz nuevamente, ese índice de raíz pasa al otro lado como exponente. Ahora para esta potencia, lo que se transforma en una potencia de una potencia. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos los exponentes, conservamos la base, multiplicamos los exponentes, ¿verdad? Y finalmente, volvemos a utilizar la definición de raíz, que se aplica así. El exponente de esta potencia pasa al otro lado como índice de la raíz. Finalmente tenemos que y es igual a eso, y también es igual a eso. Por lo tanto, por transitividad, estas dos cosas son iguales. Y se demuestra la propiedad. ¿Ya? Otra propiedad más que se puede demostrar con el uso de potencias, de propiedades de potencia. Tenemos la multiplicación de raíces de igual índice. Supongamos un índice, digamos, m, multiplicado por otra raíz de índice m, solamente que ahora la cantidad subradical es i. La propiedad es que en una misma raíz de igual índice se multiplican esas cantidades subradicales. Y tenemos una sola raíz. ¿Ya? Veamos cómo demostrar esto. Podemos aplicar las propiedades ya demostradas. Primero, lo que puedo hacer aquí es este x, verlo como un x elevado a 1, ¿cierto? Elevado a 1 por definición de potencia es x también. Lo mismo voy a hacer acá. Es lo mismo, ¿cierto? Ahora, esta parte de acá estoy trabajando la parte izquierda y quiero llegar a la parte derecha. Esto de la parte izquierda es igual a eso. Ahora, aplicando la primera propiedad que demostramos de raíces, esto lo transformo en una potencia. La base es x y el exponente es una fracción. ¿Cómo se ve esa fracción? El numerador es un 1 y el índice de la raíz es el denominador. Lo mismo esta potencia. Exponente con numerador 1